Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase 2 del módulo 1 de la formación profesional en coaching ontológico y empresarial. Hoy vamos a hablar de los pilares del coaching, vamos a hablar del viaje y el viaje del héroe. Bien, habíamos visto ya en el primer encuentro, en primer lugar les cuento que yo tengo en paralelo las diapositivas, que son las mismas que tienen ustedes en la plataforma, para que podamos seguir juntos los temas y les sirva como guía. Entonces, habíamos visto en la diapositiva 26 las fuentes de coaching. Habíamos hablado que el coaching es una disciplina que abreva o tiene sus fuentes en la filosofía, en la psicología y también en el management y algunas otras ciencias. De la filosofía habíamos hablado de la mayéutica, habíamos hablado de Heráclito, del existencialismo, y también la ontología del lenguaje con Echeverría, Maturana, Flores, etc. En la psicología hablábamos del humanismo de Carl Rogers, hablamos de la logoterapia de Viktor Frankl, hablamos de la psicoterapia cognitiva de Maslow, Erich Fromm, Bateson y Carl Jung. Y en management y otras ciencias, bueno, tenemos todo lo que, las fuentes que vamos a ir viendo en la parte de coaching empresarial, ¿no es cierto? Covey, Drucker, Goleman, y también algunos temas de física cuántica. Ahora, el manejo de energía, etc. En general, sobre estos temas profundizamos cuando hacemos la maestría, ¿no es cierto? En la cual leemos todos estos textos y vamos en profundidad con el tema de los fundamentos filosóficos. Pero en esta oportunidad y para esta formación basta con solo nombrarlos y conocerlos para tener idea de, bueno, de dónde surge todo nuestro saber y nuestra disciplina. Pero hoy vamos a hablar de los pilares. Bueno, ¿cuáles son los pilares sobre los que se sustenta nuestra actividad? Los pilares son 5, como los ven aquí: aprendizaje, gestión del cambio, habilidades o competencias como la perseverancia, la responsabilidad y el compromiso. Vamos a hablar de cada uno de ellos, qué significan, y vamos a entender por qué son los que sustentan, donde se apoya todo nuestro saber. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué significa aprender? Bueno, desde un punto de vista de primer orden, podríamos llamar, a primera vista, aprender es incorporar conocimientos, incorporar habilidades, conocimientos que me permitan tener habilidades que a su vez me faciliten el logro de objetivos que antes de conocer, antes de aprender, estaban fuera de mi alcance. Lo que sucede es que la única prueba de haber adquirido esas habilidades, esos conocimientos, es poner en práctica lo aprendido. Porque cuando pongo en práctica lo que aprendí, entonces voy a tener resultados que antes no tenía. Bueno, aquí tenemos entonces en esta explicación lo que llamamos el aprendizaje de primer orden y el aprendizaje de segundo orden. El aprendizaje de primer orden es solamente incorporar conocimiento, pero a veces no alcanza con incorporar conocimiento para darme cuenta que lo que aprendí o no aprendí, porque es en la práctica, es cuando yo llevo a la práctica ese aprendizaje, cuando me doy cuenta que los resultados que obtengo son posibles gracias a todo lo que aprendí, porque si no hubiera tenido ese bagaje de conocimiento, sería imposible que estuviera logrando estos metas o logros, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de aprendizaje pasa por diferentes fases, que las vamos a ir viendo aquí en la diapositiva. En primer lugar, tenemos
lo que se llama incompetencia inconsciente. ¿Qué quiere decir incompetencia inconsciente? Que yo no me doy cuenta que no sé, o sea, no me doy cuenta que no estoy logrando lo que quiero porque me faltan conocimientos, me falta aprender cosas. No tomo conciencia. Pongamos el ejemplo que dice ahí en la diapositiva de manejar un auto. Yo, cuando soy niño, supongamos, o niña, no me doy cuenta que no sé cómo es que mis padres manejan el auto, porque no tomo conciencia de que es necesario aprender algo. Los veo manejar, pero no soy inconsciente con respecto a mis posibilidades de alcanzar ese objetivo. Entonces lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia, ¿no es cierto? Entonces paso a la segunda fase, que es la incompetencia consciente. Es decir, ahora, cuando ya soy adolescente, me doy cuenta que no sé manejar el auto. No veo a mis padres manejar y yo me doy cuenta que yo no lo puedo manejar porque no sé. Es decir, que ahí ya soy consciente de mi incompetencia. Ante esto, entonces, paso al tercer paso, que es la competencia consciente. ¿Y qué es la competencia consciente? Es que voy a ir a adquirir, voy a ir a aprender, en este caso, a manejar, y entonces voy a incorporar todos los conocimientos que necesito para poder manejar el auto, y entonces esto, a partir de la práctica y a partir del entrenamiento, luego se va a convertir en un hábito. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a necesitar hacer ningún curso de manejo porque ya es habitual en mí subirme al auto, encenderlo y manejar. Y eso va a ser la prueba de que aprendí en este caso, a manejar el auto. Ahora, el aprendizaje, podríamos decir, que pasa por diferentes zonas. Aquí tenemos un cuadrito en la diapositiva que nos habla de las zonas de aprendizaje y las dividimos en zona de confort, la zona propiamente dicha de aprendizaje, que vamos a ver cuál es, y la zona de pánico o, como preferimos llamarla nosotros, de expansión o de grandes logros, la zona de los grandes logros. Bien, ¿en qué consiste cada una de las zonas? A ver, en la zona de confort está, no le llamamos zona de confort porque estemos confortables o porque nos sintamos bien. Perfectamente podemos sentirnos mal y no estar nada confortables en esa zona, pero sí estamos en la zona de lo conocido. Todo lo que nosotros conocemos, todo el aprendizaje que ya tenemos incorporado, todo lo que hacemos habitualmente, por eso antes hablamos de hábitos, todo lo que nos es de alguna manera conocido, forma parte del entorno de lo que llamamos zona de confort. Es una especie de jaula la zona de confort, una especie de cárcel en la cual nosotros estamos habituados a estar ahí y entonces puede ser que simplemente, no sé, no estamos placenteramente en ese lugar y si no estamos placenteramente, no sé, nos quejamos, pongámosle, pero no salimos, o sea, sería como una cárcel que tiene la puerta abierta, las rejas están abiertas, pero yo me quedo ahí adentro. Y me quedo ahí adentro y puedo estar, como digo, ¿no? Quejándome, no sé, culpando a los demás, no sé, también puede estar cómodo y estar perfectamente cómodo, ¿no? La comodidad, no sé, tener todo controlado, todo, no sé, una vida de comodidad y tranquilidad, o un mix, pongámosle. La cuestión es que estoy estancado ahí en mi cuartito, en mi cajita de zapatos, y entonces se produce el estancamiento. Cuando quiero lograr algo, me doy cuenta de que me falta recursos, me faltan
me faltan herramientas. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, lo más productivo, en lugar de quejarme, sería asimilar esto que me falta, es decir, fíjense, voy para atrás y me tendría que ir a la zona 2, incompetencia consciente, o sea, me doy cuenta que me falta algo, me faltan herramientas, me faltan conocimientos y entonces voy a la zona de aprendizaje, también llamada la zona de estiramiento. ¿Por qué? Porque yo acá voy a expandir. ¿Qué voy a expandir? Voy a expandir mi capacidad de acción efectiva, porque voy a ir por los recursos que me faltan para incorporarlos, para poder tener mayor capacidad de logro, ¿sí? Y luego va a llegar el momento en el que voy a necesitar poner en acción todo esto que incorporé para ir por más, para ir por mi meta. Pero ¿qué pasa? Y el salir a la zona de expansión me va a generar una especie de tensión interna emocional. ¿Cuál es la tensión interna? Que por un lado estoy motivado y tengo la creatividad para ir por más y por el otro lado el miedo, ¿no es cierto? Es como que estamos enfrentados con nosotros mismos y hay una tensión emocional que puede hacer que yo digamos, no me anime a ir a esta zona de los grandes logros. ¿Por qué? Porque me da pánico, porque uno de los supuestos falsos es que si salgo de la zona de comodidad y voy a la zona de expansión, voy a perder todo lo que yo tenía en mi zona de confort. Y eso es totalmente falso, porque todos los recursos que yo tenía lo sigo teniendo. Lo que sucede es que ahora voy a tener más, voy a ir por más. No voy a perder nada. En todo caso, las cosas que no me sirven ya no las usaré. Pero lo que sí me sirve no lo pierdo, nunca lo pierdo. Porque todos los recursos de vivencia, de aprendizaje, de experiencias, ¿cómo lo voy a perder si es mi propia vida? En todo caso, voy a decidir qué cosas llevar a esta nueva zona que me permitan lograr eso que hasta este momento no logré. Para terminar de redondear este tema, no me quiero extender más, ustedes tienen referenciado aquí en la diapositiva y está en el campus virtual un videíto que se llama Persigue tus sueños. Así que los invito a que lo vean porque realmente está muy bien hecho el video, es muy explicativo y muy claro de todo lo que nos pasa en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Entonces, resumiendo, aprender no es solamente tener información. ¿Por qué? Porque tener información no nos alcanza para darnos cuenta si tenemos la habilidad de lograr cosas nuevas. Entonces, aprender es poder expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Hago hoy lo que ayer no podía hacer. ¿Y cuál es la demostración? Que lo estoy haciendo. Entonces, este es el punto en el cual nosotros vinculamos aprendizaje con acción. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro decíamos que una de las tantas definiciones de coaching era que el coaching es acción, pero no cualquier tipo de acción, sino acción efectiva? Bueno, acá está la vinculación entre la acción efectiva y el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, es este aprendizaje justamente el que me va a permitir la transformación personal, porque no basta con el saber qué, sino que es también necesario el saber cómo. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, justamente acá dice, ¿por qué el coaching, el aprendizaje es uno de los fundamentos del coaching? Porque es un proceso, coaching es un proceso de aprendizaje. Dijimos entonces que además de poder ser definido como una técnica o una disciplina y también un estilo de liderazgo, es un proceso de transformación. Estrictamente es un proceso de transformación a través del cual el cliente o el coachee
transforma su manera de observar el mundo, de observar sus circunstancias y a partir de modificar su manera de observar va a poder darse cuenta quizás de que le faltan algunas herramientas y se va a abrir a la posibilidad de incorporarlas, ¿no es cierto? Entonces, entre el estado actual y el estado deseado, lo que hay es un espacio, ¿sí? Un estado de insatisfacción que llamamos brecha de aprendizaje. Porque lo cierto es que para lograr lo que queremos lograr, lo único que falta es incorporar herramientas, es decir, abrirnos al aprendizaje. Bueno, entonces, fíjense acá los pasos del proceso de aprendizaje continuo, por eso quien ingresa en el mundo de coaching es una persona que toma conciencia de la necesidad de ingresar en un proceso de aprendizaje continuo, porque nunca se alcanza el, el techo de, bueno, ya sé todo, y él sabe lo todo. No, es decir, el espíritu de aprendiz permanente, porque siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas que me permiten mejorar, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, como dijimos, pasar de la información a la acción. Y para hacer del aprendizaje un proceso continuo, es necesario reflexionar sobre las consecuencias que tienen las acciones que emprendemos. ¿Para qué? Porque cuando yo inicio una acción, esa acción va a tener un resultado. Quizás no es el resultado exacto que yo esperaba. No importa, porque estoy consciente y entonces voy a corregir los desvíos. Me puede plantear un nuevo problema a resolver, pero yo estoy atento o atenta y entonces voy a corregir esos desvíos y voy a ir por más aprendizaje, ¿no es cierto? Bien, en esta otra diapositiva aquí tenemos los diferentes modelos de aprendizaje, el lazo de primer orden, lazo de segundo orden, lazo de tercer orden, que es el que habla Kaufman en el capítulo aprendizaje, que los insto a que lo vuelvan a leer, como para reforzar todo lo que estamos viendo aquí. Aprendizaje en metamanagement, que es los libros, digamos, de base, de cabecera, con los que vamos guiando todo el proceso de aprendizaje de la formación que están haciendo ustedes como coach profesionales. Y también se habla de un lazo de cuarto orden. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a cuando implementamos o llevamos a la acción nuestro aprendizaje, pero con el objetivo de dejar un legado. Es decir, que tenga un sentido y un para qué, hacer de todo esto el para qué de nuestra vida. Bueno, seguimos y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, a ver, déjenme ver, porque de modelos mentales eh, ya hablamos en la clase anterior, sin embargo, vamos a hacer un refresh. En esto también les recomiendo que lean modelos mentales. En el Metamanagement, no me acuerdo exactamente el tomo, creo que es el tomo 1, pero lo encuentran en la plataforma, encuentran los libros en la plataforma. Bueno, ¿qué son los modelos mentales? ¿Qué son los modelos mentales? Los modelos mentales son filtros a través de los cuales nosotros interpretamos la, entre comillas, realidad. Ya saben que es una palabra que no nos gusta utilizar porque la realidad es siempre interpretativa. Vivimos en este mundo, en esta circunstancia, pero seguramente que ante la misma situación ponemos a dos personas a analizar esa situación y tendremos dos visiones distintas de lo mismo. ¿Y cómo es esto? Dos visiones distintas de lo mismo. Por cómo es que siendo el hecho uno, las interpretaciones o las narrativas pueden llegar a ser tan diferentes cuando no directamente opuestas o contradictorias. Muy simple, porque todos contamos historias acerca de lo vivido
Y no es que uno tenga la verdad y el otro esté mintiendo, no. Los dos tienen una cuota parte de verdad. Lo que sucede es que los dos tienen filtros interpretativos distintos. Los filtros interpretativos son una especie de reja a través de la cual observamos las situaciones. Y estos filtros, las rejas, pueden ser más grandes o más pequeños, o sea, el espacio a través del cual mira, pero siempre tenemos miradas sesgadas. Nadie tiene una mirada totalizadora, porque eso sería una especie de Dios, el que podría ver todo. Nosotros tenemos algo de dioses, entre comillas, pero sin embargo nuestras miradas son siempre sesgadas. Y este sesgo, el sesgo que tiene cada una de nuestras miradas, tiene que ver con los elementos que componen estos filtros perceptuales. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, acá los tenemos. La biología, el lenguaje, la cultura y nuestra historia personal. La biología nos habla de la gran diversidad humana. Más de 6.000 millones de personas en el mundo y no hay una que sea exactamente igual a la otra. ¿Por qué? Porque genéticamente somos todos distintos, por fuera y por dentro. O sea, los genes de cada uno de nosotros son diferentes, no hay clones, no hay nadie que sea exactamente igual al otro. Bueno, ya a partir de aquí tomamos conciencia de la diversidad casi infinita, porque también está demostrado, los científicos nos dicen que a lo largo de la historia de la humanidad es imposible que se haya encontrado una persona exactamente igual a otra biológicamente. También otro de los filtros perceptuales lo forma el lenguaje. Creamos realidad a partir del lenguaje, creamos posibilidades a partir del lenguaje. Cuando hablamos estamos creando cosas, el lenguaje no es solamente descriptivo, el lenguaje no sirve solamente para describir lo que vemos o la circunstancia que atravesamos. No, a través del lenguaje creamos posibilidades de acción, creamos nuevas realidades, creamos nuevas circunstancias. Todo lo que digo es posible porque lo estoy diciendo. Si no lo dijera, no sería posible. Veamos esto. Si yo digo, mañana voy a ir al teatro, ya estoy abriendo un espacio de posibilidad, que es ir al teatro. Y voy al teatro mañana porque lo dije antes. Si no lo dijera, no estoy diciendo que lo diga expresamente, verbalmente, a nadie, puedo decírmelo a mí internamente, pero me lo digo, me lo digo. Entonces, como me lo digo y me lo escucho, es por eso que lo puedo hacer. Si no lo dijera, no lo podría hacer. Bueno, sobre este tema vamos a volver más adelante cuando hablemos del acto lingüístico de las declaraciones. Pero en todo caso, el lenguaje crea realidad. Otro de los filtros de perceptuales muy importante son la cultura y la historia personal. ¿Qué es la cultura? La cultura es todo lo que hacemos, o sea, todo lo que nos gusta, todo lo que, los modos, la manera, lo que comemos, la música que escuchamos, no sé, el estilo de ropa que llevamos, todo es cultural. Hasta la moral es cultural, es decir, la distinción entre lo que está bien y lo que está mal también es cultural. Y la historia personal, bueno, la historia personal no venimos de la luna, venimos de un padre y una madre, o de un óvulo y un espermatozoide que, en todo caso, esta familia de la cual nosotros venimos, tienen maneras, modos, tienen historias, tienen secretos, tienen particularidades y todo eso forma parte de la manera en que yo
veo la situación, ¿por qué se transmite? ¿No es cierto? Entonces, los valores de mi familia, la moral de mi familia, las creencias, los pensamientos, los mandatos, todo eso se transmite y luego pasa a formar parte de mi particular forma de observar la realidad. ¿Qué sucede con esto? Sucede que nosotros, con todos estos modelos mentales, nos dan una cierta utilidad porque nos permiten trazar mapas y esos mapas son los mapas con los que nosotros vamos a transitar nuestra propia circunstancia. Pero no quiero andar en esto porque ya lo vimos en la clase 1 y entonces sería como sobreabundar. Así que lo que vamos a seguir es con el tema de los pilares y como les dije, también vamos a hablar del camino del héroe. Entonces vamos a hablar ahora del camino del héroe. El camino del héroe es una teoría que surge del antropólogo Joseph Campbell. Joseph Campbell, como antropólogo, estudió los mitos, leyendas, narrativas, cuentos que a lo largo de la historia de la humanidad se ha contado el hombre en las diferentes culturas. Y descubre o plantea la teoría de que el ser humano, en todas las historias que ha contado a través de los mitos, las leyendas, etc., en realidad siempre está contando la misma historia. Como siempre está contando la misma historia. Sí, hay una anécdota, por supuesto, la anécdota es siempre diferente, pero si la analizamos en profundidad, esa anécdota cuenta siempre la misma historia. Y esa historia tiene un resultado, que es, estamos llamados a ser héroes de nuestra propia vida. Fíjense, en la mitología griega, ¿qué era un héroe? Un héroe era el resultado de la unión de un dios y una mortal o una diosa y un mortal, es decir, tenía características divinas. Era alguien que hacía, un mortal, pero que hacía cosas extraordinarias, cosas que los demás no hacían, que salían del molde, que lograba algo, digamos, extraordinario. Bien, resumen sería, estamos llamados a ser héroes. Pero ¿en qué consiste el camino del héroe? Bueno, ven ahí en la diapositiva que está el dibujito de la película El Rey León, que es un poco tomamos El Rey León porque cuando lean a Kaufman habla justamente de la película del Rey León. Y en plataforma tienen el extracto de la película El Rey León para que lo vean y si no, bueno, si tienen ganas pueden ver la película completa, pero si no está el editado para que ustedes vean cada uno de los puntos del camino del héroe. Bueno, vamos a explicar un poquito esto. Por un lado tenemos el punto 1. En el punto 1 encontramos al protagonista, en este caso Simba, que bueno, está en un momento de tranquilidad, en un momento en el que está jugando, disfrutando de su entorno, con sus compañeros, sus amigos, no está demasiado preocupado, este, está discurriendo su vida en una aparente calma y en una aparente normalidad. Es decir, que está en la zona de confort, en el punto 1, en este caso en un confort que realmente es una comodidad placentera, ¿no? Pero ya dijimos hace un rato que podría ser una comodidad nada que ver. Pero en este caso plantea ese tipo de comodidad. ¿Qué sucede? A su alrededor, aunque él no lo advierta, aunque él esté inconsciente a una cantidad de cosas que están sucediendo a su alrededor, están pasando cosas, siempre están pasando cosas. Lo que sucede es que esas cosas que están pasando a su alrededor, él no es consciente de todo eso. Sin embargo, están sucediendo.
Y en el punto 2 es cuando esas cosas se hacen evidentes. En este caso, ¿qué es lo que estaba sucediendo? A su alrededor se estaba planeando una traición. El tío, Scar, el tío de Simba, estaba planeando junto con las hienas, bueno, matar al padre de Simba, a Mufasa. Estaba planeando toda una traición para derrotarlo y hacerse del trono. Y pone en acción su plan. Cuando pone en acción su plan, el mundo del protagonista se derrumba y él cae en el punto 3, también llamado por algunos autores la noche oscura del alma. Es decir, perdió lo que tenía, está en un nuevo escenario, en un escenario que no tenía previsto, en un escenario que no le gusta, en un escenario en el cual hasta siente que se quiere morir, ¿sí? Perfectamente. En la película lo vemos a Simba que va al desierto y se tira y realmente ya no tiene motivos para vivir. Pero ahí abajo, la noche oscura del alma, aparecen unos personajes que son Timón y Pumba en esta película, que lo encuentran y lo rescatan, y le dicen que no se tiene que preocupar tanto, porque en realidad, ¿para qué se preocupa si no tiene ningún sentido? La vida no tiene ningún sentido, lo único que hay que hacer es no preocuparse. Sin preocuparse, así es como hay que vivir. Y bueno, está la famosa canción Hakuna Matata, ¿no es cierto? En el cual entonces el héroe transita por el punto 3, que no es estático, transita y pasó de la depresión de que se quería morir a un estar en el mundo sin sentido. Pero está bien, una nueva zona de confort, en el cual él se olvida de quién es, ya no se pregunta quién quiere ser tampoco, sino que solamente vive el momento. Se aliena, la famosa alienación, una manera de transitar el fondo del pozo sin asumir nada, o sea, en la inconsciencia. ¿Por qué? Porque la situación es tan dolorosa que yo lo único que quiero es no darme cuenta y pretendo ser feliz en esta alienación. Pero ¿qué pasa? Como la vida no es estática, transcurre ese camino y llega al punto 4. ¿Qué es lo que simboliza el punto 4? Simboliza el despertador, simboliza que este protagonista se encuentra con algo o con alguien que le hace una pregunta que apunta a su ser. En este caso es Nala. Nala, que había sido compañera de juego de la infancia, lo encuentra, la leona lo encuentra y queda sorprendida, totalmente sorprendida porque lo creía muerto. No pensó que se lo iba a encontrar porque pensó que estaba muerto, que por eso no había vuelto. Y le dice, pero se alegran los dos, etcétera, y después le pregunta, pero ¿qué haces acá? ¿Quién sos vos? Vos sos el rey, vos sos el heredero. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? ¿Por qué no volvés? Y lo interpela. Esa interpelación al protagonista le molesta porque esa interpelación apunta a lo que él había querido dormir, había querido anestesiar, había querido olvidar, que es responder ¿quién quiero ser yo? La gran pregunta, ¿quién quiero ser yo? Y entonces comienza la lucha interna. Vencer la pereza, vencer la alienación, vencer los miedos, vencer todas esas trabas
enemigos internos que no son el otro, soy yo, es todo lo que tengo dentro que me impide lograr lo que yo quiero, que me deja en este punto este punto de zona de noche oscura del alma. Y en esa lucha interna, que lo ven en la película, como él se pelea con el padre, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste solo? Yo no puedo más. No. Bueno, en fin, ese debate interno, esa lucha interna, si el protagonista logra vencerse a sí mismo, va a ser la posibilidad, va a dar el paso a la posibilidad de ir a luchar con el afuera. No se puede ir a luchar con el afuera, no se puede ir a vencer, a tener la fortaleza, el coraje de enfrentarse con, obviamente, un entorno que quizás presenta dificultades si antes uno no se pulió a uno mismo. Porque el mayor enemigo de un ser humano no son los demás, somos nosotros mismos. Está dentro de nosotros, la peor versión de nosotros está dentro de nosotros. Y todos los vicios y todas la falta de valores o la falta de principios y todas las emociones y todo lo que nos puede llegar a boicotear no está afuera, o mejor dicho, afuera también está, pero antes que nada está dentro. En este caso el protagonista logra vencerse a sí mismo y entonces ahí sí emprende la marcha para volver a recuperar su reino y ahí se encuentra con Scar, con las hienas, comienza la pelea, la lucha, etcétera, está a punto de perderlo, pero vence y logra recuperar su reino. Y entonces vuelve al punto uno, que ya no es uno, sino uno prima, es decir, una mejor versión, es una mejor versión de sí. Entonces, ¿qué simboliza todo esto? Si ustedes analizan, tomen cualquier película, cualquier cuento, cualquier historia y van a descubrir que todas cuentan lo mismo. Estamos llamados a ser héroes. Y si no lo somos es porque decidimos no serlo. Porque preferimos quedarnos o en la zona de confort o en la zona de confort, de la queja o en la zona de la alienación o haciéndonos la víctima o estando, no sé, olvidados de quién podemos realmente ser. Bueno, como habíamos dicho al principio, estábamos en el tema de los pilares, ¿cierto? Los pilares del coaching. Pero avanzamos hasta aquí y si les parece nos encontramos en la próxima en la cual retomamos este tema y lo vamos a terminar de ver en nuestro próximo encuentro. Bueno, les agradezco y ya los veo en el próximo